Bienvenidos a la plática de la importancia de la lectura en la tecnología. Por favor, comencemos. Adelante, por favor. Ok, bueno, voy a encender la cámara porque me gusta ver con quién platico. Eh, ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias. Ya no se escucha. Él sigue hablando. Ya no se escucha. En un momento más, vamos a inicio, creo que tiene fallas. Aquí, ¿ya se escucha? Ok, ya se escuchó. Ah, perfecto. Muchas gracias por la invitación a Dulce García, a Cayés, no sé si lo digo bien, Dulce, Cayés, ¿sí? Muy bien. Bueno, Dulce tuvo la amabilidad de invitarme. Ya me había platicado de, pues, que se reúnen periódicamente a charlar con personas, bueno, que se dedican como a actividades distintas. Y eso me da mucho gusto porque en estos tiempos, pues creo que hacen falta espacios para platicar de lo que cada quien hace, de lo que cada quien eh, pues ve desde su trinchera, digamos, ¿no? Desde lo que le toca hacer. Eh, bueno, mi nombre es Camilo de la Vega. Yo estudié, como dice el banner, estudié lengua y literatura hispánica en la UNAM. Esa es una carrera que a veces lo decimos de resumida manera, decimos estudié letras, pero muchas veces cuando decimos estudié letras, pues dices, ¿qué onda? ¿A poco estudiaste la A, la E y la I? ¿No? Entonces, el nombre oficial, digamos, de la carrera es Lengua y Literatura Hispánica. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ahí estudié. Me he dedicado muchos años de mi vida a la edición de libros, a la edición de revistas, primero en formato impreso, después en formatos digitales. Ahora hay que hacer sí o sí la migración a todo el ambiente digital. Y con esta migración, pues vienen una serie de retos y descubrimientos muy interesantes, que es de lo que me gustaría hablarles hoy o platicarles. Eh, He ejercido el periodismo cultural, he escrito algunas cosas, en fin, me he dedicado, he dado clases o doy clases de literatura, he dado clases de escritura, de diferentes tipos de escritura, escritura creativa, escritura académica, redacción. Entonces, mi materia de trabajo, digamos, en mi profesión, pues es el lenguaje, la lengua escrita sobre todo. Y es de lo que yo quisiera platicar este día. El título de la charla es eh, la importancia de la lectura en una sociedad tecnologizada. Bueno, cuando estoy platicando sobre esto, ya sea en mis clases, ya sea en pláticas como la que hoy nos ocupa, pues me gusta eso, entablar un diálogo con quienes me están escuchando, porque de pronto yo me sigo de filo hablando y a veces dicen, oye, espérate tantito, porque creo que todos tenemos muchas cosas que decir. Entonces, me gustaría que pues conversáramos, que tuvieran a bien
tener a mano el botón para abrir el micrófono cuando ustedes quieran participar con toda confianza. Y bueno, pues me gustaría empezar. Quisiera yo compartir una presentación, es algo muy sencillo que hice. ¿Si puedo, Dulce? Bueno, de pronto como que se me va la onda con la tecnología, porque o hablo o pico botones, pero voy a intentarlo. Ustedes me dicen si se ve. ¿Sí se ve? ¿Sí? Sí. Muy bien. Antes de empezar, quisiera ver a quién tenemos por acá. A Dulce, a Eder, a la señora Rosita, a Fernanda Jauregui, a Margarita Aguilar, a Areli Elizabeth y a Alfredo García Cardoso, al arquitecto. Pues muchas gracias por estar acá. Bueno, yo quisiera comenzar la plática preguntándoles a ustedes y comenzando con algo que todos hemos escuchado decir en muchos lugares, sobre todo en la escuela. Quienes nos hemos dedicado a la docencia, nosotros mismos nos hemos vuelto reproductores de esa idea. Y eso es lo siguiente, que en México no se lee. Ustedes han escuchado eso seguramente. En México no leemos. La gente no lee nada. ¿Cierto? Sí lo han escuchado en la escuela, en todas partes, ¿no? En México no leemos. Pues sí, si nos vamos a algunas estadísticas, por ejemplo, del INEGI, vemos una cifra que año con año hay una estadística que el INEGI elabora que se llama, bueno, es una estadística sobre hábitos lectores en México. Cada año se elabora con una metodología muy precisa, etcétera. Y la cifra de unos 10 años para acá, pues no aumenta drásticamente. Aumenta de 2.8 libros a 3 y luego a 3.3 y luego a 3.7. Entonces, tenemos años manteniéndonos en este estándar de lectura, de acuerdo con esta estadística. Entonces, pues es bastante triste cuando la estadística de Finlandia, por ejemplo, que sabemos que es un país altamente desarrollado, pero además que tiene uno de los sistemas educativos más avanzados del mundo. Entonces, cuando vemos esta estadística que tenemos aquí, pues ya no sabe uno ni qué pensar, ¿no? Decimos, en Finlandia se leen en promedio por persona, ¿sí? O sea, la estadística que puse anteriormente es de México, por persona. O sea, un mexicano lee en promedio 3.7 libros al año. Un finlandés lee en promedio 47 libros al año. Pues creo que la diferencia es mucha. Son prácticamente 44 libros de diferencia en un año. Y eso quiere decir que los índices de lectura en Finlandia pues son bastante altos. La gente consume muchos libros. Eso siempre nos deja mal parados ante el mundo y nos hace sentir mal, y los resultados en las cifras de educación van y vienen, y las estrategias para aumentar la cantidad de lectores también aumentan. Se vuelve obligatorio en las escuelas que los niños lean todos los días. Incluso yo tengo hijos pequeños, entonces
en las escuelas nos piden a los papás tomarles incluso el tiempo de lectura, etcétera. Una serie de cuestiones que desde mi punto de vista, y ahorita quisiera yo ahondar en ello, alejan a los niños y a los muchachos de la lectura. ¿Sí? Bueno, pero la cosa no es tan fea. O sea, lo que yo vengo a plantear es como una visión un poco más amplia de esta cifra. Les voy a mostrar otra lámina que nos lleva a hacernos la pregunta. ¿En serio en México no se lee? ¿De verdad? Bueno, para empezar, como a contestar esa pregunta, me fui a consultar unas estadísticas para ver cuántas páginas web existen. ¿Por qué hago esta estadística? ¿Por qué me voy a buscar esta estadística? Porque yo creo, lo digo como profesional de la edición, que hoy en día la gente, no nada más en México, sino en todo el mundo, lee más que nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro alcance muchísimos más dispositivos, muchísimos más tipos de materiales, muchísimos más información que hace 10 años, que hace 20, que hace 30, muchísimo más, ¿no? Para muestra, basta la estadística que estamos viendo en la pantalla. ¿De cuántas páginas web existen a 2021? ¿Sí? Hasta el corte de esta estadística es hasta el 6 de agosto de este año. Y existen 1,88 mil millones de páginas web ahí flotando en el hiperespacio, ¿no? 1,88 mil millones de páginas web, solo de páginas web. A eso hay que sumarle las redes sociales, hay que sumarle todas las redes sociales que utilizamos, porque todas usan texto. Hay que sumarle un modo de comunicación que establecemos hoy en día, que es prácticamente de leer y escribir, que es el WhatsApp. ¿Sí? Entonces, si bien, según el INEGI, se leen 3.7 libros al año, eso no quiere decir que no se lea. Se lee muchísimo, más que nunca en la historia. Si pensamos, por ejemplo, en la Edad Media, ¿ustedes saben cómo eran los libros en la Edad Media? Los libros en la Edad Media eran unos librotes impresionantemente grandes, pesados, con unas hojas muy gruesas, hechas para aguantar las inclemencias del tiempo. Obviamente eran otro tipo de construcciones, no existían las condiciones para habitar una casa o un monasterio, que era donde se alojaban los libros, prácticamente. Eran lugares muy fríos o húmedos o con plagas, ¿no? Entonces los libros tenían que pensarse para que aguantaran el paso del tiempo, porque además un libro en la Edad Media era un objeto muy preciado porque se copiaban, pues no existía la imprenta y los libros se copiaban a mano, ¿sí? Prácticamente fue el clero, o sea, la Iglesia Católica, eh, la que se encargaba de editar los libros que existían, sobre todo en Europa, ¿sí? Estamos pensando en Europa. En Asia también tenían otras formas de conservar la información, también se consideran libros, pero eran un poco diferentes, porque eran como unos rollos. Pero en la Edad Media ya existía el libro como lo conocemos hoy,
que es una serie de hojas cosidas por un lado, con unas tapas o portadas, y que se abría como los libros que conocemos hoy. Y esos libros, que la mayoría eran de contenido religioso o filosófico o moral o legal, se copiaban a mano. No crean que agarraban una plumita o una tinta y ya así como iba, no, eran verdaderas obras de arte. Si nosotros vemos un incunable, que así se llaman esos libros, vamos a ver dibujos que ilustran el texto, letras muy elaboradas, letras que ahora pues costaría trabajo, a veces nos cuesta un poco de trabajo leer, porque eran muy distintas, eran muy abigarradas, no existía la puntuación, o sea, las comas, los puntos, ¿no? Entonces, a veces la separación entre palabras obedecía a una cuestión de espacio. Si al copista ya se le estaba acabando el espacio, pues como que hacía las últimas palabras del renglón más apretaditas, y tardaban mucho tiempo en copiar esas obras. Imagínense, por ejemplo, pues las Sagradas Escrituras copiadas a mano, ¿no? Entonces, en los monasterios había un lugar que se conocía como el scriptorum, donde los monjes se sentaban a copiar las obras literarias. Las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? En ese entonces, por hablar nada más de una época, pues la Edad Media había muy pocos libros en comparación como los hay hoy y en comparación con la cantidad de información que tenemos hoy. En la Edad Media, a diferencia de ahora, pues la gente no estaba letrada, es decir, la gente del pueblo no sabía ni leer ni escribir. Sí existían universidades, pero eran casi exclusivamente para la gente del clero, o sea, de la iglesia, y para gente de la nobleza. Y no todos, ¿eh? No hay que pensar que toda la nobleza iba a la universidad. Algunas personas, ¿no? Entonces, dentro de la nobleza, dentro de las clases más altas de la sociedad, pues también había analfabetos, es decir, gente que no sabía ni leer ni escribir. Ya nos escucha. Sí, ya me escuchan, ¿verdad? Perdón, no sé, de pronto como que el micrófono Sí, ya se escucha. sí, se me desconecta, no sé a qué se deba. Es un tema de la configuración, pero no le he encontrado. Entonces, así, si vuelve a pasar, les agradeceré que me avisen, porque yo sí los oigo, pero a veces no me doy cuenta que ya no me escuchan ustedes. Entonces, bueno, pues la gente tenía que buscar otras maneras de transmitir el conocimiento. Y de hecho, de esto podemos hablar, no quiero extenderme en esto porque me pierdo el foco, pero hay muchas cosas que decir al respecto. Por ejemplo, ustedes han visto que las catedrales medievales, eh, vamos, a, vamos a pensar en un estilo, el estilo gótico, ¿sí? Esas catedrales largas y altas que hay en Europa, como Notre Dame, por ejemplo, y muchas otras. Aquí mismo podemos ver eso. En las portadas de las catedrales hay muchas esculturas, ¿sí? Muchas veces hay series de esculturas que parece que están contando episodios, sobre todo religiosos, de la Biblia o de la vida de los santos.
Cuando nosotros entramos a una iglesia, vemos cuadros por todas partes, pinturas que igualmente narran episodios de la religión católica. Eso es una tradición que viene del medievo, justamente para relatar pictóricamente historias que a lo mejor la gente no podía tener acceso a ellas porque no sabían ni leer ni escribir y no había libros suficientes. Entonces se tenía que valer de otras formas para poder transmitir la doctrina, por ejemplo, ¿no? Y la imagen juega un papel muy importante para ello. Entonces, pues había poquitos libros en comparación con ahora. Por eso sostengo que nunca, como estos tiempos que estamos viviendo, se ha leído más. La gente, hay mucha gente todavía, no nada más en México, sino en muchas partes del mundo que no tienen acceso a la educación. Hay muchas gentes que no saben ni leer ni escribir hoy en día, pero también existe mucha gente que sí, ¿sí? Simplemente todos los que estamos aquí conectados sabemos leer y escribir. Unos tendremos la licenciatura, la maestría, otros a lo mejor no, pero todos sabemos leer y escribir. Una gran cantidad de personas saben leer y escribir. Entonces, bueno, hoy, como nunca, la gente lee muchísimo. Y entonces, ya la cifra que puse al principio, pues nos tranquiliza un poco. Sí, en efecto, en México no leemos tantos libros como en Finlandia, pero la gente lee bastante. Y para eso, ustedes son la misma prueba de ello, ¿no? Ustedes analicen todo lo que leen, o sea, todo. El periódico, las noticias, el Facebook, el TV Notas, todo, ¿no? Los libros de la escuela, el librito que me prestó mi amigo, que no tiene nada que ver con la escuela, pero me dijo que está muy bueno, entonces lo leo, el libro de superación personal que estoy leyendo porque ya siento que no puedo más, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad leemos todo el tiempo. Bueno, para la lectura cuentan hasta los subtítulos de las películas, ¿no? Entonces, estamos leyendo todo el tiempo. En todos los soportes imaginables, en la computadora, en el teléfono, vamos manejando y vemos los espectaculares, vamos caminando y vemos el puesto de revistas y a lo mejor nos detenemos rápido a ver el encabezado del periódico, de la nota roja, qué sé yo, ¿no? Estamos leyendo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, como se puede ver, la lectura en esta época, en esta sociedad tecnologizada, pues es uno de las formas de comunicación más, más importantes. Aunque hay muchos videos, aunque hay muchos otros tipos de lenguaje, la lectura y la otra cara de la moneda, que es la escritura, la lectura y la escritura forman un binomio que va junto siempre. Es una de las principales formas de comunicación actualmente, ¿no? Voy a poner de nueva cuenta mi presentación. A ver si la ven. Ahí. Ahí ya se puso la vista. Bueno, así, para no perder más tiempo. Entonces, aquí hay más cifras. ¿Sí la ven? Sí. Ok, aquí hay más cifras. Por ejemplo, la plataforma WordPress, plataforma WordPress, para quien no conozca, no esté familiarizado con esto, es un sistema que funciona en Internet que aloja páginas web y lo que conocemos como blogs. Los blogs, creo que aquí todos los conocemos, pero no está mal describir un blog. Un blog es en la pantalla sale una serie de páginas donde
autores pueden escribir lo que gusten y manden. Hay blogs personales, hay blogs de empresas, hay blogs educativos, etc. Entonces, simplemente hay muchas plataformas que tienen blogs, pero simplemente una de las más grandes del mundo, que es WordPress, registra 5 millones de todos los días, todos los días, 767 periódicos impresos. ¿Sí? ¿Sí se ve? Ya no se escuchaba. Ya. Y ya estoy otra vez, ya me escucho, ¿no? Aquí está mi laminita de lo que estaba yo diciendo. La plataforma WordPress registra 5 millones de publicaciones todos los días. ¿Se me llama? Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. La plataforma WordPress registra 5 millones de publicaciones todos los días. En México, No se escucha, Camilo. ahora sí, les decía que solo en México la UNESCO registró 667 periódicos impresos. ¿Sí? O sea, hay otros tantos que no están registrados, solo los que registró la UNESCO. Y 419 digitales, es decir, más de 1000 periódicos registrados en México solamente. Porque ahora con la tecnología no nada más leemos los periódicos de México, podemos leer los de España, podemos leer los de Estados Unidos, podemos leer unos que hablan de noticias mundiales, etcétera. ¿Sí? Existen redes sociales, ustedes lo saben mejor que yo, pues cuántas existen. Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, ¿no? Una cantidad de revistas impresas y digitales que para qué les cuento. Nada más hay que ir al Sanborns para darnos cuenta la cantidad de revistas que hay, nada más en un tipo de negocio, ¿no? Porque en lo digital se abre al tema que quieran, política, automóviles, arquitectura, en fin. Y luego, todos los cómics, ¿no? Fíjense cómo todas esto que tenemos aquí en la lámina, no son libros, pero todos se valen de el discurso escrito, ¿no? Y todo eso lo leemos. Entonces, según esta misma estadística del INEGI, el 71.6% de la población adulta, ojo, no están, esa estadística no está contemplando a los niños, porque los niños, contrario a lo que podemos pensar, muchos niños son buenos lectores, leen sus libros para niños y leen muchos. Entonces, solo la población adulta está contabilizada que sabe leer y escribir, consumen alguno o muchos de los textos que les acabo de mencionar. ¿Sí? Eso nos lleva
ya no estamos tan mal. El 71% de la población sí lee, no libros, pero sí lee. Entonces, bueno, ese es uno de los primeros datos que me gusta, de los que me gusta hablar, porque nos quita un poco esto que parece maldición que nos dicen que aquí no leemos, ¿no? Porque hay que deshacernos de esa idea un poquito, quitarnos esa presión de que en México no se lee. Ya vimos que sí se lee. Si ustedes, por ejemplo, un día se dan una vuelta en el metro de la Ciudad de México, se van a dar cuenta de algo muy bonito, que mucha gente va leyendo. Van leyendo libros, van leyendo el periódico, ¿sí? Van leyendo en el teléfono. Entonces, tampoco es como dicen, ¿no? Eso, bueno, nos lleva a la pregunta. Pues, a ver, estamos aquí desde hace media hora hablando de que la lectura. A todo esto, ¿qué es leer? A ver, yo les pregunto a ustedes. Me gustaría escucharlos a ustedes. Para ustedes, ¿qué es leer? ¿O qué significa el acto de leer? Cuéntenme. Nomás no se me amontonen. Como una interpretación de comprender un texto. Ajá. Acabas de dar con una de las visiones más avanzadas de lectura. Exactamente. Arely Elizabeth. Exactamente. ¿Quién más quiere decir algo? ¿Qué es la lectura? ¿Qué es? ¿No? Bueno. Hay tres formas de entender la lectura. Uno, que es en el nivel estrictamente lingüístico, que es descifrar los signos. Fíjense la operación tan compleja que es. Nosotros a tierna edad aprendemos una serie de signos que nos van enseñando desde que entramos a la escuela. Esta es la A, esta es la B, y luego se complica, porque esta es la A mayúscula, esta es la A minúscula. Es la misma, ¿no? Y nos asocian este signo, que tiene unas patitas así y una atravesada, representa el sonido A. O sea, ojo, no es el sonido A. No es el sonido que estamos emitiendo, es la representación, ¿sí? Gráfica. Y nosotros leemos en el alfabeto latino, porque hay otras culturas que tienen muchos otros alfabetos. Ahí están los chinos, que pues, tienen los famosos pictogramas. Esos garabatitos que ellos escriben no son letras, son muchas veces representan una parte de una palabra o una palabra completa, ¿sí? El coreano y el japonés funcionan de la misma manera, ¿sí? Está, por ejemplo, la escritura sánscrita en la India. Pues ahí también son unos garabatos indescifrables para quien no conoce esa lengua escrita, la lengua escrita, ¿no? El árabe también parecen como borlitas así. Entonces, nosotros, bueno, leemos el alfabeto latino y se llama latino porque lo inventaron los romanos. Nos enseñan que esos signos, cuando nosotros los combinamos, pueden representar palabras, ¿sí? Casa, oso, e incluso ideas más complejas, ¿no? Cuando dicen en la escuela,
Susi ama a su oso, ¿no? Ya hay una acción donde hay varias cuestiones implicadas, incluido, por ejemplo, un sentimiento, ¿sí? Y entonces eso lo aprendemos desde muy chiquitos y lo metemos muy fuerte, muy profundamente en nuestra mente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros en realidad leemos, lo primero que estamos haciendo es descifrar una serie de signos, ¿sí? Entonces, en primera instancia, esa es la lectura. Entender qué signos son y que uno atrás de otro forman palabras y que una palabra detrás de otra forman oraciones completas. Y eso se puede ir complejizando hasta formar un libro tan extenso como la Biblia, o un libro tan extenso y, y terriblemente aburrido como el Código Civil, ¿no? Entonces, eh, esa es la primera concepción de la lectura. Luego viene la comprensión, ¿sí? Bueno, me voy un poquito hacia atrás. Aquí por donde estoy están echando cohetes, eso es lo que se oye. Descifrar los signos. Por ejemplo, nosotros leemos ahí en la lámina, buenos días. No hay más. Ahí dice, buenos días. Los signos es lo que indican. Abajo, saqué un 9, ¿sí? Ahí dice, saqué las letras, incluso hay un número ahí, 9. ¿Mm? Hay un error ahí, es un hermoso amanecer. Ahí está, es lo primero que aprendemos, a descifrar esos signos. ¿Qué pasa después? Viene la fase de la comprensión. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante, porque no resulta que nosotros no nada más eh, no nada más desciframos signos, sino hacemos una operación bien compleja que es la comprensión. ¿Qué entra en esta operación compleja de comprender lo que estamos leyendo? Unas habilidades cognitivas, ¿sí? Y entran en juego algo que es muy importante en la lectura, que es el conocimiento previo. Nuestra mente, vamos a imaginarla como una computadora con un montón de archivos, un montón de foldercitos. Y cada folder son conocimientos que nosotros hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, no nada más en la escuela, sino en la casa, en la calle, con los amigos, con la familia, ¿sí? Cuando nosotros leemos, eso entra en juego. Y nosotros hacemos una operación en la lectura que se llama inferir. Es decir, a partir de lo que leemos ahí, nosotros conectamos lo que ahí dice con los conocimientos previos que ya tenemos en nuestra cabeza, en nuestro disco duro, en esas carpetitas, ¿sí? Formamos hipótesis, pues ha de estar hablando de esto, y eso lo hacemos sin pensarlo. Vamos a ver este ejemplo. Fíjense, voy a leer este texto que dice ahí. Si tienen buenos ojos, lo van siguiendo en la pantalla. Financiado con las piedras preciosas empeñadas, nuestro héroe desafió bravamente toda risa desdeñosa que intentaba impedir su plan. Los ojos engañan, había dicho. Un huevo, no una mesa, tipifica este planeta inexplorado. 3 resueltas hermanas buscaban pruebas avanzando a través de una inmensidad calma, aunque con más frecuencia sobre picos y valles turbulentos. Los días se convirtieron en semanas, conforme muchos incrédulos propagaban rumores temerosos sobre el abismo. Al final, desde ningún lugar, aparecieron criaturas aladas, bienvenidas, que significaban el momento del éxito.
Todos entendemos las palabras que ahí dicen, piedras preciosas, empeñadas, es decir, el texto lingüísticamente lo entendemos, pero si yo les pregunto a ver de qué está hablando, ¿alguien ya se dio cuenta de qué está hablando ese texto? A ver. Yo supongo que de las piedras preciosas, ¿no? Exactamente. Pero Ujú. fíjese la palabra que usó, supongo, porque está bien raro, o sea, sí lo entiendo, pero a la vez no. O sea, no acaba de quedarme clara la idea. ¿Por qué? Porque no lo estamos relacionando con conocimiento previo. Ahora les voy a decir de qué está hablando y entonces, ¡pah! Se va a hacer la luz. ¿Está listo? Voy a tomar café para dar más emoción. Está hablando de Cristóbal Colón y del descubrimiento de América. Ah, entonces ya, si lo volvemos a leer, financiado con las piedras preciosas empeñadas, o sea, las de la reina Isabel, que empeñó sus joyas, nuestro héroe, Cristóbal Colón, desafió bravamente toda risa desdeñosa que intentaba impedir su plan. O sea, se burlaban, ay, ¿cómo crees? Este está bien menso. ¿Cómo va a estar cómo va a ser la tierra redonda? ¿Cómo de aquí derecho vas a llegar a las Indias orientales, no? Los ojos engañan, dijo Colón. Un huevo, todos nos acordamos de la historia del huevo de Colón, que ejemplificó la forma de la tierra con un huevo ante los reyes católicos. No una mesa, es decir, no la tierra plana como se creía en esa época. Tipifica este planeta inexplorado, o sea, la tierra es redonda. Tres resueltas hermanas, o sea, las tres carabelas, buscaban pruebas avanzando a través de una inmensidad calma del mar, ¿no? Aunque con más frecuencia sobre picos y valles turbulentos, o sea, la mar en movimiento. Los días se convirtieron en semanas, conforme muchos incrédulos propagaban rumores temerosos sobre el abismo. O sea, todo el mundo decía, nos vamos a caer, esto es plano y vamos a llegar al fin del mundo. Al final, desde ningún lugar, o sea, de pronto aparecieron criaturas aladas, las gaviotas, bienvenidas, que significaban el momento del éxito. Es decir, estamos cerca de la tierra, de tierra. Ah, así ya vamos, así ya nos vamos entendiendo. ¿Qué pasó ahí? ¿Mm? Entró en juego nuestro conocimiento previo. Cuando yo no lo tengo, o sea, sí lo tengo, pero no lo conecto, digamos, con lo que estoy leyendo, es difícil dar con el significado, con la comprensión del texto, ¿sí? Entonces, ese es lo que decía Areli Elizabeth. Esa es la comprensión, o sea, es entender un texto. Nosotros vamos, como la operación que hicimos, que yo lo dije en voz alta, eso es inferir, es decir, voy asociando a partir de lo que veo con lo que ya sé, porque esa historia nos las han contado muchas veces, desde niños, ¿sí? Eso es inferir. Y ese es un fenómeno que se da en la lectura, porque en la lectura es imposible explicarlo todo. Hay una característica dentro de las lenguas de todo el mundo que se llama la economía de la lengua, es decir, inconscientemente buscamos decirlo de la manera más fácil posible, con las menos palabras. Eso lo hacemos de forma natural. Hay personas que hablamos mucho, como mi amigo Alfredo y yo, o sea, hablamos muchísimo y no economizamos mucho de la lengua, ¿no? Pero por lo general es una tendencia que todos tenemos, a tratar de explicar con las menos palabras posibles. Y viene un tercer momento en la lectura, que es un momento muy importante, que es el significado social. ¿Sí? Esto está bien interesante porque nos damos cuenta
que aunque parezca que todos hablamos español, por ejemplo, los que estamos aquí, y muchos millones de personas en México lo hablan, y muchos millones de personas en América Latina lo hablan, y muchos millones de personas, aunque están rodeados de una lengua que no es el español, lo siguen hablando como todos los migrantes que están en Estados Unidos. Y en Europa lo hablan, ¿sí? En España. Y en el norte de África hablan español. O sea, la parte de África que está cerca de España, se habla español. Todos nosotros hablamos español, pero lo hablamos de diferente manera. Y entendemos cosas distintas, ¿sí? Porque la lengua, o sea, escrita o hablada, se genera en algo que se llama comunidad de hablantes. Es decir, un grupo de personas que le da un significado determinado a las palabras. Y cuando nosotros leemos, ese significado lo traemos. Por eso, si por ejemplo leemos un periódico español o una novela de un escritor español y que dice que gilipollas y que el tío, de pronto como que decimos, ay, ¿de qué estará hablando? ¿No? Y es español. Pero porque ellos, aunque hablan español, tienen otros registros. O si leemos, por ejemplo, a una novela de Gabriel García Márquez, que era colombiano, pues de pronto hay palabras que para nosotros no tienen significado, o frases, ¿no? Como si, por ejemplo, en otro país, alguien lee el siguiente texto. Ay, Dios mío, ¿para qué serán tantos brincos estando el suelo tan parejo? Pues van a decir, ¿qué onda estos mexicanos? ¿De qué estarán hablando? ¿Cuáles brincos? ¿Cuáles son? Para nosotros es un dicho, ¿sí? Y a lo mejor, porque hay muchas personas muy jóvenes, a lo mejor nunca lo habían escuchado, pero así, ¿para qué son tantos brincos estando el suelo tan parejo? O sea, ¿para qué te complicas la vida? ¿No? Eso es darle un significado social a la lectura. Y eso se lo damos siempre. Y aquí entran en juego algunas cosas que son clave para leer, cuando leemos cualquier cosa. Hay que preguntarnos primero qué estamos leyendo. Aquí lo puse con palabras muy rebuscadas. Conocer la estructura de cada género textual, que en otras palabras significa saber qué estamos leyendo. O sea, estoy leyendo el periódico, ya sé lo que me espero. Conozco, aunque a lo mejor no lo puedo yo decir con palabras, conozco lo que el periódico, o sea, el tipo de escritura que tiene el periódico, ¿sí? Me va a dar noticias, las noticias suelen ser impersonales, es decir, pretenden dar la información de manera objetiva, no dan una valoración, ¿sí? Simplemente, la inflación llegó al 7 punto tal. Ya la interpretación de eso la damos nosotros. Habrá quien diga, no, hombre, este gobierno ya ni la muela. Habrá quien diga, no, es que así está en todo el mundo. La inflación está por los... Ya es una valoración donde entran en juego otras cosas. Pero cuando leemos el periódico, esperamos ese tipo de discurso, vamos a decirlo. Cuando digo discurso, me refiero a lo que contiene el texto, no a un discurso de un político, sino a lo que contiene un texto. Ese se llama discurso. Cuando yo leo, por ejemplo, el TV Notas, me espero otra cosa, me espero un lenguaje pues así más como de cuando uno está echando el chisme con los amigos, ¿no? Y fíjate que fulanita se casó con no sé quién, ¿no? Cuando yo leo una ley, código penal, es otro tipo de lenguaje. Y además, ese
o sea, yo me doy cuenta porque estoy leyendo una ley, que la ley se divide en artículos y que cada artículo versa o trata sobre algún tema en específico y legisla algo, ¿no? A eso me refiero cuando decimos conocer la estructura de cada género textual. Cuando yo leo, por ejemplo, una novela, sé que es ficción, ¿no? Sé que es producto de la imaginación de un autor, que pudo o no pudo haber pasado, porque también los autores de novelas a veces dicen cosas que sí ocurrieron en la realidad, pero le echan de su cosecha, ¿no? O sea, por ejemplo, Enrique Serna, que es un escritor mexicano, escribe un libro sobre la vida de Santana, del dictador mexicano, ¿no? Que se llama, ay, se me fue el nombre de la novela. El seductor de la patria se llama, ¿no? Y el personaje existió, los hechos relatados ahí existieron, pero él le avienta mucho de su imaginación, ¿no? Porque pues nadie bien sabía si a Santana le gustaban los chiles en nogada, por ejemplo, pero el escritor ahí le avienta su, sí, le gustaban y no sé, ¿no? Bueno, pero ya sabemos que si es una novela, tiene gran parte del contenido de ficción. Entonces, hay que saber qué estamos leyendo. Si estamos leyendo un blog, pues hay que saber de qué es el blog, ¿no? Aunque parezca obvio, pero eso nos ayuda a focalizar y a dar significado a lo que estamos leyendo. Otro, otro elemento importante para darle este significado social, ¿cuáles son los objetivos de lectores y autores? O sea, ¿cuál es mi objetivo como lector? Cuando digo objetivo es ¿para qué estoy leyendo esto? Porque quiero enterarme de lo que pasa, por eso estoy leyendo el periódico, porque quiero distraerme un rato, por eso estoy leyendo una novela, porque quiero este, sentir que vibra el cuerpo y sentir lo que con pocas cosas se puede decir algo. Es para mi examen de gestión ¿cómo se llama? Mi examen de administración. Ah, pues entonces leo libros de administración para pasar mi examen. Es decir, ¿para qué estoy leyendo esto? Es lo que hay que preguntarse. ¿Y para qué está escribiendo el autor? Todos los autores escriben con una finalidad, ¿sí? Dar cierta información, hacer pasar un rato agradable al lector, compartir una receta, ¿no? Esas cosas son las que hay que preguntarse. ¿Y cuál es la función del texto? Es decir, otra vez, ¿para qué es este texto? ¿Para qué sirve? ¿Qué me está aportando? ¿Cuál es el objetivo de existir de este texto, de este libro, de esta revista? Si compro la muy interesante, bueno, ya sé que es una revista de divulgación de la ciencia. Entonces, su objetivo es dar a conocer de una manera muy amable para la gente que no es científica, que no somos científicos, los avances de la ciencia. ¿Sí? Todo eso y la manera en que, como yo lo comprendo, yo, o sea, cada uno de ustedes, asumiéndose como mexicanos que habitan en la región centro de la República Mexicana del siglo XXI, todo eso entra en juego cuando nosotros estamos leyendo un texto. Y ese es el significado social. Entonces, ¿ya vieron la complejidad de la lectura? No se escucha. No se escucha. Eh, a lo mejor todo esto que les decía me sirve como tips para entender mejor, un poquito mejor lo que voy leyendo, pero de alguna manera lo hacemos sin querer. ¿Sí? De ahí existen muchos tipos de textos, muchísimos. O sea, ya más o menos vimos
más o menos vimos la cantidad de información que existe a la mano de nosotros, ¿no? Con el Internet y todo esto. Entonces, imagínense, hay textos didácticos, es decir, que nos ayudan a aprender desde las primeras letras en el kinder hasta los ejercicios más complicados en la universidad o en un posgrado, ¿no? Hay muchos periódicos de todo tipo, hay periódicos especializados en economía, hay periódicos especializados en deportes, hay periódicos que traen de todo, ¿no? Hay revistas de ciencias, hay revistas de chismes, hay cómics, hay libros para aprender a hacer, ¿no? Los recetarios o aprenda a hacer muebles de madera, ¿no? Hay libros especializados, ya por ejemplo, si alguien está estudiando física, pues, libros de física pues, que ya solo entienden los físicos, o los libros para los médicos, los libros que leen los doctores, ¿no? Ya uno no entiende eso, o sea, necesitas ya tener una especialización. Los libros de superación personal y los libros de literatura. Entonces, vemos toda la cantidad de información que hay. Esa es la importancia de la lectura en una sociedad tecnologizada, que sigue siendo uno de los pilares básicos de la cultura, ¿sí? Que sigue siendo importantísimo y que tenemos que afinar nuestras maneras y nuestras estrategias de lectura, y es muy importante para cualquier cosa a la que nosotros nos dediquemos, ¿sí? Yo me quiero centrar ahorita, ya para terminar, creo que ¿de cuánto tiempo más dispongo, Dulce? No sé si me puedes decir, porque yo aquí me sigo. Quiero detenerme un poco porque, bueno, todos... A las 7:30 concluimos con la ponencia, pero todavía tienes tiempo. Perfecto. Hay textos, como lo dije, de muchos tipos, pero yo me quiero centrar en los de literatura, porque la literatura es algo que nos toca a todos. A lo mejor entre nosotros hay quienes no le gusten las noticias, no le guste la política, por ejemplo, ¿no? Y diga, yo la verdad paso de ver hasta los periódicos, ¿no? Ya me lo sé, ¿no? O que no les gusten las ciencias, que no les llamen la atención, o los chismes, que digan, yo la verdad no. O sea, a mí no me importa saber con quién se casó la princesa de no sé dónde, ¿no? O hay quien, a lo mejor entre nosotros, que diga, a mí me gustan los cómics nada más. O pues yo estoy estudiando administración y solo tengo que leer libros de administración. O yo estoy estudiando para pedagogía y solo leo libros de educación. Pero los libros literarios creo que son comunes a todos, porque la literatura trata sobre la experiencia humana, la experiencia como seres humanos a través de historias, a veces largas como novelas, a veces muy largas como novelas muy grandes como La Guerra y la Paz de León Tolstoy, por ejemplo, que es una novela de más de 1000 páginas, donde retrata una época completa de Rusia, de la Rusia de los zares todavía, porque todos tenemos en común una percepción de la belleza, por ejemplo, de las cosas, que a veces nos cuesta trabajo expresar, cuando, no sé, tenemos un sentimiento como el enamoramiento, que sentimos tan padre que no sabemos ni cómo explicarlo, o cuando estamos ante la naturaleza y eso que estamos viendo nos hace sentir vivos,
¿no? O tenemos un dolor terrible también ante algo que nos pasó, a lo mejor nos duele mucho y nos sentimos así como las personas más desdichadas sobre la faz de la tierra. Pero cuando uno se acerca a la literatura, nos damos cuenta que eso que hemos vivido, hermoso y desagradable, todos, porque todos hemos vivido las dos cosas, y en ese margen nos movemos, de lo muy desagradable a lo muy hermoso, cualquier tipo de vivencia, nos damos cuenta que eso lo han sentido los seres humanos desde, pues desde que existimos, ¿no? O sea, no nada más nuestros abuelos, sino pues hace miles de años, porque si nosotros leemos libros antiguos, que nos quedan algunos, por ejemplo, de los libros más antiguos que nos quedan, pues es la Biblia. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, no quiero aquí, no me refiero a un acercamiento religioso, que pues es un libro religioso, pero también es un libro de historia y de historias. Hay historias muy tremendas en la Biblia que uno dice, oye, ¿por qué está esto aquí? Pues si es un libro de religión, ¿por qué vienen estas historias tan terribles aquí? Por eso, porque es la experiencia humana. Y cuando nos enteramos que esos libros fueron escritos hace miles de años, pues dice uno, no somos tan distintos, con todo y tecnología y con todo lo que ya sabemos de la ciencia, del universo, de las enfermedades, no somos tan diferentes a los seres humanos que vivieron hace miles de años. Sentíamos cosas similares, teníamos vivencias similares. Cuando leemos, por ejemplo, las epopeyas de los griegos, la Ilíada o la Odisea, nos damos cuenta que hace miles de años había también seres humanos que tenían como obligación ir a la guerra y que, contrario a lo que a veces nos muestran las películas que vemos, de que, ay, uno solito mata como a 20 y no siente nada. Y cuando leemos los libros de Homero, de los griegos, nos damos cuenta que esos guerreros tan tremendos, porque eran unos guerreros crueles, sanguinarios, pero que también sentían miedo, que también se despedían de su familia con el llanto en los ojos, se despedía. Hay una escena bellísima en la Ilíada, donde Héctor, que es un guerrero de los troyanos, que se va a enfrentar contra otro guerrero que es Aquiles, pero Héctor ya sabe que Aquiles lo va a matar, porque Aquiles es un guerrero muy diestro, muy bueno, y Aquiles sabe que va a morir a manos Héctor sabe que va a morir a manos de Aquiles, lo sabe, porque además así lo han dicho los adivinos, ¿no? En esa época, así se lo dijeron, ese es tu destino, dijeron. Entonces imagínense, él sabe que va a ir a la guerra, se va a morir, entonces se despide de su esposa y se despide de su hijo que está en brazos, es un bebé, y entonces llega Héctor con su traje guerrero, con su coraza de cuero, con un casco que le cubre gran parte de la cara, solo deja esta parte de los ojos al descubierto, y el casco trae un penacho hecho con crines de caballo, así que cae, que eso hace que en la guerra pues, los guerreros se vean como guerreros terribles, y Héctor, muy adolorido, carga a su hijo para despedirse, y el hijo lo ve con el casco y se pone a llorar porque se asusta. Y la mujer de Héctor lo despide en la puerta, sabiendo ella que es la última vez que ve a su marido, ¿no? Entonces, esa sensación ante
lo que sabemos que se va a perder, y de algún modo esa es la gran característica de la literatura griega, que es lo trágico, eso es lo trágico, o sea, nosotros, todos los que estamos aquí, sabemos perfectamente que un día nos vamos a morir, que nuestros seres queridos un día se van a morir. Todos lo sabemos. Y eso no quita que nada más el hecho de pensarlo sienta uno dolor, aunque todavía no ocurra, sienta uno dolor. Y eso lo ha sentido la humanidad desde sus inicios, ¿no? Todo eso retrata la literatura. Entonces, la literatura, como decía un escritor regiomontano que se llamaba Alfonso Reyes, decía, la literatura puede tratar de muchas cosas, de guerreros o de políticos como Santana, o de vagabundos, o de prostitutas, de lo que quieran, pero refleja la experiencia humana, ¿sí? Entonces, además de todos los libros que leemos, porque tenemos que leerlos por nuestra profesión, porque nos gusta estar informados de las noticias, porque nos gustan los deportes, ¿sí? Yo los invito a que lean textos literarios, porque si ya lo hacen, ustedes, o sea, si ya lo hacen o lo han hecho, y casi estoy seguro que todos los que estamos aquí, alguna vez, o muchas, hemos leído textos literarios, hemos sentido eso, ¿sí? En algún punto, aunque nos hayan dejado leer la novela en la escuela, que es, repito, una de las peores estrategias, porque la lectura tiene que ser libre, ¿sí? Alguna vez platicando con un alumno mío me decía, es que maestro, la verdad le voy a ser franco, usted nos habla de la Ilíada muy bonito, pero el día que yo la agarré, porque pues, me dieron ganas de leerla, me di la aburrida de mi vida, ¿no? Pues sí, porque la Ilíada es un texto antiguo y la construcción del significado social, ¿se acuerdan de las tres características que vimos de la lectura? El significado social es lo mismo, es ya muy diferente, porque ya no somos guerreros, porque la forma de platicar las cosas ha cambiado, ¿sí? Si nosotros leemos una novela del siglo XIX, por ejemplo, Ana Karenina, también de León Tolstoy, que es un novelón así, que es la vida de una mujer, francamente hay pasajes donde uno medio cabecea, porque describe mucho dónde están, y llegó a un salón donde los candelabros caían del techo. Pues sí, un ratito uno lo lee, pero ya después dices, hijo de Dios, así se avienta toda la descripción de la sala, ¿no? ¿Por qué nos pasa eso? Es normal, porque en el siglo XIX no existía ni la fotografía, entonces tenían que describir los espacios de manera muy meticulosa para que los lectores recrearan en su mente dónde estaba donde se desarrollaba la acción del texto. Nosotros ya no es necesario hacer eso, porque para nosotros ya existe el cine, ya existe los videos, entonces nuestra forma de consumir la lectura también ha cambiado. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a un texto pues, más antiguo, ese significado social que nosotros le damos, tenemos que cambiarlo. O sea, tenemos que pensar un poquito como pensaba la gente del siglo XIX, o como pensaban a lo mejor los viejos griegos, ¿no? Porque por ejemplo, retomando un poquito lo de la literatura griega, pues no existían los libros, la literatura griega era oral, o sea, la Ilíada y la Odisea, que ahorita lo podemos comprar en la librería en un libro, en realidad eran relatos orales. Había personas en la Grecia antigua que a eso se dedicaban, memorizaban todos los cantos de las epopeyas y las recitaban en las cenas, donde la gente se reunía a comer y a beber y a compartir. Entonces,
cantaban las hazañas de los grandes guerreros, porque además eran cantadas y acompañadas con música. Y así se pasaron de una generación a otra, hasta que a alguien se le ocurrió ya escribirlas, porque dijo, esto se va a perder, entonces mejor las escribimos. Y cuando nosotros leemos la Ilíada, vamos a darnos cuenta que hay muchas frases que se repiten de un párrafo a otro, se repiten porque esas repeticiones nos recuerdan que eran cantadas las epopeyas, ¿no? Entonces es como cuando una canción pues, se repite un estribillo, ¿no? Cada tanto, era lo mismo. Pero ahorita como ya es un libro, pues uno lo ve como 4 o 5 veces y dices, ay ya, por Dios, esto a cada rato lo dice, ¿no? Entonces hay que mover un poquito la mente, ahí hacia allá. ¿Qué pasa ahora con el tema de la lectura? Ahorita estoy hablando de los griegos, de la novela del siglo XIX, que son novelas larguísimas, además, que uno dice, nah, ya, pues, ¿cómo crees que más de 1000 páginas? Ni que qué, ¿no? Pues hagan de cuenta que para la época era como si ahorita nos chutáramos un maratón de una serie. En un formato que ya video, vemos series, ya no me digan que no, aquí también muchos lo hemos hecho, nos sentamos a ver 4 o 5 capítulos de un jalón, ¿no? Y ya me eché la primera temporada en 2 días. Era algo similar, pero pues, como no existía el video, ni el cine, ni nada de eso, se hacía con los libros. Ya, por eso son libros muy grandes. Las novelas del siglo XIX se llamaban novelas por entrega, es decir, cada tanto, semanalmente, por ejemplo, en los periódicos venía un capítulo de la novela. Entonces todos los lectores pues, esperaban ansiosamente su periódico el fin de semana porque venía ahí metido en el periódico su capitulito de la novela, ¿no? Entonces sí, era darle continuidad. Por eso se llaman telenovelas, porque recuerdan a ese formato de entrega de cada episodio. Por eso recibieron ese nombre, ¿no? Entonces, ahora nuestras características como lectores han cambiado mucho. Y eso ha tenido que ver mucho la forma en que consumimos información en Internet. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, les voy a platicar, hay un periodista norteamericano que se llama Nelson Carr, que él se metió a investigar, así se llama su libro, creo, qué hace Internet con nuestras mentes. Porque él se dio cuenta, es un periodista, que le gustaban mucho, por cierto, las novelas del siglo XIX, pero norteamericanas. Le gustaba mucho un escritor que se llamaba Charles Dickens, un escritor norteamericano. Entonces, él tenía una casa de campo y se iba pues, a pasar temporadas como para descansar de la ciudad. Y dice que un día se sentó y agarró una novela y se puso a leerla, pero que se empezó a dar cuenta que perdía la atención, que no podía seguir el flujo de la historia después de pasado un rato. Entonces dijo, ¿qué me está pasando? ¿No? Y se puso a investigar y se dio cuenta que hay una tendencia mental que es explotada por Internet, de que cada vez nuestros intervalos de atención son más cortos. Si ustedes me han seguido toda la plática, son ustedes muy amables, para empezar, muy amables, les agradezco mucho, pero lo que suele suceder es que nuestra atención se da de manera fragmentaria. Eso también ha sido consecuencia de la manera en que vemos televisión. Antes de que existiera la televisión en streaming, como el Netflix, como Amazon Prime, pues había muchos canales. Y entonces, ¿qué hacíamos con el control remoto? Le cambiábamos y le cambiábamos. Hasta eso tiene un nombre, se llama zapping, darle cambie, ¿no?
Y nuestra mente se ha habituado a ver fragmentos, ¿sí? Fragmentos de películas, fragmentos de programas, ¿no? Incluso con las series vemos un cachito de una, luego ves una película, ¿no? Y eso pasa, nuestra atención se puede focalizar solo un ratito. Y luego ya se distrae uno, que ya está con el WhatsApp, que otro ya está con con el Facebook, que no más tantito, ¿no? Porque la atención solo se empieza a fijar por determinados intervalos de tiempo. Y eso Internet lo sabe muy bien. Y aquí les va la gran revelación. Facebook, por ejemplo, los periódicos y muchos medios en Facebook ya no escriben sus notas o sus artículos para que el lector lo lea completo. No, señor. Los escriben para que cuando uno está con el teléfono así, pasándole con el dedo, en el famoso scrolling que se llama, uno le llama la atención algo en el Facebook, no sé, una noticia, y se detiene uno segundos, son segundos. ¿Y qué es lo que uno ve? Uno ve de entrada la foto, después el titular, lo que cuando en Facebook se llama estado, ¿no? O sea, lo que uno escribe arribita, luego viene la foto y abajo generalmente como el encabezado de la noticia. Y uno se detiene a ver eso y uno ni siquiera la abre muchas veces. Y cuando uno ve eso, ya se enteró de lo básico. Es decir, no es necesario abrir la noticia. Ya si a uno le interesa mucho, ya quiere saber los detalles, lo haces. Pero si no, con eso es más que suficiente para enterarte de lo básico. ¿Sí? Y ahí todavía ahí las estamos compartiendo, porque no, ni las abrimos, pero las compartimos porque consideramos que de lo que vimos pues puede interesar, ¿no? Y la compartimos. Entonces, los periódicos, los medios actuales, eso lo saben perfectamente, porque no crean que es algo que me estoy inventando yo. Eso lo detecta Facebook. Cuando uno utiliza Facebook, no como lo usamos nosotros de manera personal, sino como empresa, o como empresa de medios sobre todo, Facebook te dice aproximadamente, son los famosos, es una métrica que se llama, ahí se me olvidó, alcance, ese es el alcance, cuando alguien se detiene tantito. En otras plataformas, como WordPress, te dicen qué es lo que la gente lee más. O sea, qué parte de tu página web lee más la gente. ¿Sí? Y uno tiene que construir las noticias o la información que uno necesita comunicar de esa manera. ¿Sí? Si ustedes se fijan en las diapositivas que les puse, que hay esos puntitos negros que se llaman bullets. Esto, bueno, porque había que poner un ejemplo. Pero vean, 3 cosas y una imagen, una oración y una imagen. ¿Por qué? Porque eso es más fácil de retener para nosotros los lectores del siglo XXI. ¿Sí? La lectura ha cambiado mucho, mucho. Pero por eso, e insisto, voy a poner la diapositiva, en estos 3 puntos. Cifrar los signos, que eso lo hacemos desde que éramos chiquitos. Comprender, que eso tenemos que asociar lo que estamos leyendo con nuestros conocimientos previos. Y construir el significado, que quiere decir, ¿qué estoy leyendo? Estoy leyendo la Ilíada de Homero, que se escribió hace más de 2000 años. ¿Sí? Pues obviamente no lo voy a leer como leo el TV Notas.
necesito yo leerlo de manera distinta para entenderlo. Es como, por ejemplo, las historias de terror. Cualquiera que haya leído a Edgar Allan Poe, que es un escritor norteamericano, que de los creadores del género policíaco, es decir, donde en una historia hay un crimen y la historia trata de ver quién fue el que lo cometió. Y también escribió muchas historias de terror, que a lo mejor ahorita no nos dan miedo, porque ya, pues, miedo las noticias, como decía un profesor mío, que te den miedo el noticiero, no Edgar Allan Poe. Pero cuando uno lo lee, como que tienes que poner tu mente en mood como ingenuo para sentir miedo. O sea, ¿por qué ingenuo? Porque Edgar Allan Poe vivió en el siglo, a finales del siglo XIX también, y a esa gente le daban miedo otras cosas, porque no, a lo mejor la ciencia no había avanzado tanto, no se había descubierto muchas cosas que ahora ya se descubrieron, y les daban miedo ciertas cosas que a lo mejor a nosotros ya no nos dan miedo. Pero hay que, decía, decía un escritor, ahorita no me acuerdo quién, pero decía, cuando uno lee una historia de terror, tienes que suspender voluntariamente tu raciocinio. O sea, como que ponerle pausa a las cosas que sabes ya del mundo para dejarte llevar por las historias, ¿no? Y eso es leer en el siglo XXI, con todas las tecnologías. A mí no me gusta la discusión de que si el libro va a dejar de existir o no, porque se habla mucho de eso en esta época. A mí no me gusta esa discusión porque yo sé que no va a morir, porque el libro y las historias siempre van a, mientras sigamos siendo humanos, siempre van a existir, aunque sea contadas de manera distinta. Por ejemplo, ahorita están muy de moda los audiolibros, o sea, ya vas manejando o vas en el transporte público y vas con tus audífonos y puedes ir con tus ojitos cerrados y vas pues leyendo de manera diferente un libro, o sea, hay alguien que te va leyendo el libro, una grabación. Eso sigue siendo un libro, ¿no? Porque te transmite las historias o el conocimiento que el libro contiene. Entonces, los lectores nos estamos transformando, pero la lectura siempre está ahí, presente, aunque no queramos, porque es necesaria, ¿sí? Lo único, vuelvo al punto en el que me quedé, es lo único en que voy a insistir es en que como lectores abrevemos un poquito en los textos literarios, porque esos nos ayudan a abrir un poco la mente, ¿sí? A tener experiencias, a conocer otras formas de pensar. Y conocer otras formas de pensar, aunque no estemos de acuerdo muchas veces, aunque nos parezcan extrañas, siempre enriquece, ¿no? Enriquece la experiencia propia. Entonces, pues cierro haciéndoles esta invitación a leer literatura y porque además la literatura, algo que nosotros vemos de manera normal, la literatura siempre lo presenta de una manera distinta. Y cierro con un ejemplo de un texto de un escritor mexicano que se llama Juan José Arreola, para que nos demos cuenta cómo la literatura puede hablar de algo bien común, pero de una manera bien padre. Este texto se llama El bisonte porque está hablando de un bisonte en un zoológico. Sí, sí han visto los bisontes, ¿no? Los que andan en la pradera de Norteamérica, así con sus pelos en el lomo y unas cabezas muy grandes. Y así lo describe. Dice, tiempo acumulado, un montículo de polvo impalpable y milenario, un reloj de arena, una morrena viviente. Esto es el bisonte en nuestros días. Antes de ponerse en fuga y dejarnos el campo,
Los animales se embistieron por última vez, desplegando la manada de bisontes como un ariete horizontal, pues evolucionaron en masas compactas, parecían modificaciones de la corteza terrestre con ese aire individual de pequeñas montañas. Y sí, ¿no? Los bisontes parecen como montañitas así. O una tempestad al ras del suelo por su aspecto de nubarrones. Sin dejarse arrebatar por esa ola de cuernos, de pezuñas y de belfos, los belfos son los labios del bisonte, el hombre emboscado arrojó flecha tras flecha y cayeron uno por uno los bisontes. Los estaban ya en peligro de extinción, ¿no? Un día se vieron pocos y se refugiaron en el último redil cuaternario. Con ellos se firmó el pacto de paz que fundó nuestro imperio. Los recios toros vencidos nos entregaron el orden de los bovinos con todas sus reservas de carne y leche, y nosotros le pusimos el yugo además. De esta victoria a todos nos ha quedado un galardón. El último residuo de nuestra fuerza corporal es lo que tenemos de bisonte asimilado. Por eso, en señal de respetuoso homenaje, el primitivo que somos todos hizo con la imagen del bisonte su mejor dibujo de Altamira, es decir, las pinturas rupestres, está hablando de las pinturas rupestres. Pues muchas gracias por su atención, espero que algo haya yo aportado a sus ideas sobre la lectura en esta época, y pues no me queda más que darles las gracias. No sé qué prosigue, Dulce. Pues muchas gracias por darnos esta ponencia muy importante, porque se ha perdido mucho la comprensión de los textos. Hoy en día los alumnos ya no tienen intención de leer, se les deja PDF, se les deja infinidad de cosas y no lo hacen. Y esto es muy importante que nos escuchen, que nos vean, para que entiendan esa importancia de la lectura todavía y dentro de la sociedad, ¿no? Que dejemos un poco más de lado el Facebook y todo lo demás, ¿sí? Y nos encaminemos a lo que es esta base importante para un área de la carrera profesional, para posgrado y sucesivamente. Pues muchísimas gracias, Camilo. Nos pareció muy importante esto y esperando tenerte aquí dando un taller o lo que tú gustes. Claro que sí. Pues nada más hay que animarnos, porque también es importante decir que la lectura, aunque es una actividad que generalmente se hace en solitario, cuando nosotros pues, agarramos un librito y nos vamos a nuestra recámara y nos encerramos un rato, es muy padre compartir las experiencias y lo que va uno encontrando en esos momentos de soledad, en estos momentos donde la cognición, si estoy hablando entre pedagogos, voy a usar ese término, en estos momentos donde la cognición hace lo suyo, y lo que yo decía hace rato de estas conexiones con los conocimientos, pero hacen lo suyo, y esa experiencia que se genera es muy padre después compartirla con los demás, ¿no? Porque cada quien, sin duda, ve cosas distintas y los aportes de todos enriquecen la lectura en general, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias. Aquí nos concluimos. Te haremos llegar tu diploma especial y en físico. Te lo voy a ir a dejar. Muchas gracias y esperando que pronto estés con nosotros. Claro que sí. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.